Bueno, básicamente, si yo les tengo que preguntar a ustedes, ¿cuál es la función del sistema digestivo? ¿De qué se encarga el sistema digestivo? ¿Qué me pueden decir? El tubo digestivo, Ujú. ¿Cuál es la no función? son accesorio o anexo. No, no estamos preguntando cuáles son las partes, sino de qué se encarga el sistema digestivo. Para los que lo hicieron. Ya en la clase pasada habíamos dicho algo de esto. Y para los que no también, ¿sí? Pensemos, ¿de qué nos sirve digerir los alimentos? ¿Nada? No. Bien, Franco, habíamos dicho eso, que básicamente nuestro sistema digestivo tiene una función fundamental, ¿sí? Que es obtener los nutrientes de los alimentos. Esos nutrientes deben ser incorporados al organismo sí o sí, y la incorporación de los nutrientes se da gracias al proceso de digestión. Vimos que los diferentes seres vivos tienen tubos digestivos, ¿sí? Más o menos desarrollados, más o menos evolucionados, y que esos tubos digestivos en los animales les permiten justamente obtener los nutrientes y la energía necesaria para poder cumplir con todas las funciones vitales, ¿sí? Bien, ahora sí, si nosotros hacemos el recorrido por el sistema digestivo humano, vamos a ver que tenemos diferentes órganos, ¿sí? Ese sistema digestivo o tubo digestivo tiene un lugar de inicio, ¿sí? Que es por donde ingresa el alimento, y un lugar de salida, que es por donde se eliminan los desechos. ¿Cuál es ese lugar de ingreso y qué ocurre ahí? ¿Por dónde ingresamos los alimentos? Por la boca. Por la boca, ¿sí? La boca o cámara bucal, ¿sí? Es una estructura de nuestro organismo que tiene varias funciones. Esas funciones están dadas por los órganos que tenemos dentro de la boca. Dentro de la boca tenemos dos órganos súper importantes para la masticación. ¿Cuáles son esos órganos? Vamos a despertarse. ¿Desayunaron? ¿Tomaron algo? ¿Cuáles son los Sí. órganos que tenemos en la boca? ¿Dientes? ¿Una de esas? ¿O dientes? Sí. Los dientes, ¿sí? En principio los dientes que tienen función de desgarrar, masticar, triturar, pero los dientes solos no podrían hacer mucho o no podrían completar el proceso de masticación sin otra sustancia química que tenemos en la boca que nos permite justamente degradar los alimentos. ¿Cuál es esa sustancia química? Perfecto, la saliva, ¿sí? La saliva es una sustancia ácida en general, ¿sí? Esta acidez lo que provoca es comenzar a digerir los alimentos que contienen harina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? ¿Sí? No es lo mismo si yo como, por ejemplo, una galletita que si como un pedazo de carne, ¿sí? La galletita yo la como y en la boca, ¿qué voy a sentir cuando empiezo a masticar esa galletita? ¿Qué textura voy a sentir? Voy a sentir una textura como si fuese de pasta, ¿sí? En cambio, si yo empiezo a comer un pedazo de asado, un pedazo de carne, esa carne no va a cambiar su textura, va a seguir siendo carne en pedacitos más pequeños. ¿Por qué? Porque la saliva tiene una sustancia química que empieza ya desde la boca a digerir parcialmente a los hidratos de carbono, a todo lo que tenga harinas, ¿sí? Entonces ya en la boca empezamos a digerir las harinas. ¿Y por qué? En la clase pasada habíamos hablado de que el entrenador le pedía a estos chicos que tenían el campeonato que comieran algo liviano, ¿sí? ¿Y por qué habíamos hablado de que generalmente a los deportistas se les ofrece un plato de pastas, ¿sí? Antes de una actividad física? ¿Se acuerdan por qué? ¿Cómo están formadas las pastas? ¿Qué nutriente tienen? De carbohidratos. Bien, Franco, los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿sí? Habíamos dicho que existen 4 tipos de nutrientes fundamentales.
proteínas, hidratos de carbono, lípidos o grasas y el agua, ¿sí? Los hidratos de carbono, que es todo lo que contiene harinas, ¿sí? Por ejemplo, arroces, fideos, ¿sí? Los derivados de los granos. Mayoritariamente estos hidratos de carbono tienen una digestión rápida. ¿Por qué? Porque la digestión ya comienza en la boca, con lo cual la digestión es mucho más rápida, ¿sí? Y la energía que brinda ese alimento se obtiene de una manera mucho, pero mucho más rápida, ¿sí? Por eso es que los deportistas, antes de tener una actividad física, un entrenamiento o un partido o una exposición fuerte, ¿sí? De gasto de energía, deben alimentarse con algo de digestión rápida. Esa digestión rápida significa que más rápidamente van a llegar los nutrientes a la sangre y más rápidamente ese cuerpo va a tener todo lo que necesite para soportar ese desgaste energético, ¿sí? Entonces, seguimos. Estábamos en la boca, entonces en la boca tenemos los dientes, tenemos la saliva, tenemos la lengua, ¿sí? La lengua es un órgano formado por 17 músculos. Estos músculos lo que hacen justamente es trabajar en conjunto, no solamente para la deglución, para volcar hacia atrás el bolo alimenticio que se forma en la boca, ¿sí? Muchas veces nosotros comemos muy rápido y así como comemos, por ahí tenemos hambre y enseguida 2 o 3 masticadas y tragamos, ¿sí? ¿Nunca sintieron como una molestia cuando tragan? ¿Si comen muy rápido? Sí. Bueno, eso significa que el bolo alimenticio no estaba preparado para transitar, porque nuestros órganos internos no nos deberían doler, ¿sí? Cuando el alimento pase. Entonces es muy importante masticar bien, porque comienza la digestión en la boca y para justamente que el proceso de deglución o tragado no provoque dolor, ¿sí? Entonces en la boca tenemos los dientes, tenemos las glándulas salivales que producen saliva, tenemos la lengua, ¿sí? Que nos va a ayudar a movilizar el alimento y a tragarlo o deglutirlo, ¿sí? Una vez que tragamos el alimento, ¿cuál es el otro órgano que sigue? Vayan a una fotito del sistema digestivo, ¿sí? Yo igual ahora comparto, si no... Perfecto, Franco, esófago, ¿sí? Yo acá tengo, a ver, el esófago, perfecto. Acá tengo el trabajo, así comparto con ustedes y podemos ir viendo esto, ¿sí? El esófago, bueno, ¿de qué se encarga el esófago? ¿Qué se imaginan? Perfecto. Ahí. Muy bien. ¿Ven acá el trabajo? Sí. Muy bien. Bueno, acá tenemos el esquemita del sistema digestivo, ¿no? Hablamos de la boca, hablamos de la lengua. Antes de pasar al esófago, me olvidé, tenemos la faringe o garganta, que es donde se produce el proceso de la deglución, ¿sí? Faringe o garganta. En la faringe o garganta tenemos un paso entre justamente el sistema digestivo superior y el inferior. El esófago es un tubo muscular, básicamente es un tubo que tiene la función de trasladar el bolo alimenticio desde la garganta hacia el estómago, ¿sí? Fíjense que acá no se ve porque está el hígado adelante, acá donde está el cursor, ¿sí? No se ve porque está el hígado, pero este esófago sigue y se conecta acá con el estómago, ¿sí? Que tiene como forma de bolsa, ¿sí? Es literalmente una bolsa el estómago, ¿sí? Muchos hablan de que tiene forma de J, ¿sí? Con mucha imaginación podríamos ver una J. Tiene 2 sectores donde justamente va a haber válvulas, ¿sí? Al inicio de la boca del estómago y al final del estómago va a haber válvulas. Si yo tuviese acá un cuerpo en 3 dimensiones, tendría acá, donde estoy señalando, los pulmones,
¿sí? Y en el medio el corazón, ¿sí? Si ustedes ven, acá donde estaría el corazón está la boca del estómago, ¿sí? Por eso muchas veces los síntomas de ataque cardíaco, no solamente es dolor en el pecho, sino también un fuerte dolor en el estómago. ¿Por qué? Porque en la boca del estómago está la punta del corazón, ¿sí? Y en la boca del estómago tenemos una válvula. Esa válvula, por la cercanía al corazón, recibe el nombre de cardias, ¿sí? Cardias viene de cardíaco y justamente se le puso ese nombre porque la boca del estómago está cerca del corazón, ¿sí? Acá. Este cardias se abre y se cierra de manera involuntaria cuando está llegando el bolo alimenticio, ¿sí? Luego tenemos el estómago y tenemos una estructura que es una válvula final que se llama píloro, ¿sí? El píloro es la estructura que separa, la válvula que separa el estómago del intestino. ¿Y se acuerdan qué intestino viene en orden, el grueso o el delgado? El delgado. Muy bien, el intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado son estas asas que tenemos acá, más delgadas en el centro y que seguramente todos habrán probado, o no sé, habrán probado el intestino de una vaca, ¿o no? ¿Sí? ¿Franco sabe lo que es? ¿Nadie come chinchulines? No, no me gusta. ¿No le gustan? Bueno, a mí me encantan. ¿Nadie come chinchulines? Sí, bien, Lourdes. Franco, ¿vos también? No, yo no. No. Bueno, los chinchulines, básicamente que comemos a la parrilla como una tradición argentina, son los intestinos de la vaca, ¿sí? Los gauchos nos enseñaron a comer de todo y a poder aprovechar todos los órganos de la vaca, ¿sí? Cuando la vaca se faena, nosotros en la Argentina somos uno de los países que aprovechamos prácticamente todos los órganos. Acá se come, por ejemplo, seso, no sé si han comido, seso de vaca, se come hígado, ¿sí? Se come el corazón también. Son piezas, de hecho, las vísceras de cualquier animal. Las vísceras tienen una carga nutritiva muy importante, ¿sí? El hígado, por ejemplo, es fuente de hierro. Lo que es el seso o el cerebro de la vaca es fuente de vitamina B, ¿sí? Bueno, el corazón también es fuente de vitamina B. Realmente son muy nutritivas las vísceras y bueno, en Argentina tenemos la costumbre de consumirlas, ¿sí? Y bueno, realmente es gusto de cada uno, pero bueno, sepan que son muy nutritivas. Bien, intestino delgado, entonces, las primeras asas que tenemos son las del intestino delgado, ¿sí? Y acá es donde se produce el proceso clave de la digestión. ¿Qué dijimos que ocurre en el intestino delgado? ¿Por qué es el órgano estrella del proceso digestivo? ¿Se acuerdan qué pasaba? Acá. Porque puede tener una mayor cantidad de nutrientes. Exacto, acá se produce el fenómeno de absorción de nutrientes. El sistema digestivo, ¿sí?, tiene una serie de células que tapizan el interior, la luz del intestino, ¿sí? Si yo tuviese, estoy viendo, si yo tuviese un cilindro, ¿sí?, ese cilindro en el centro, ¿sí?, todo sería, digamos, sería la piel que recubre al cilindro, es un tejido con una estructura ciliada. ¿Qué significa? Que tiene cilias. ¿Qué son las cilias? Son extensiones de la membrana plasmática de las células, ¿sí?, que permiten captar una mayor cantidad de sustancias. Es decir, estas cilias aumentan la superficie de absorción y provocan que un órgano sea mucho más rendidor. ¿Qué significa? Al tener mayor superficie de absorción, el órgano es mucho más eficiente, puede absorber de una manera mejor todos los nutrientes. Entonces,
Este intestino delgado tiene esta capacidad. ¿Y a dónde van a ir esos nutrientes que absorbe el intestino delgado? Grueso. ¿Fuerte? ¿Al grueso? Al hueso, a las células, al hígado, al cerebro, a todos los órganos, ¿sí? La sangre se va a encargar de absorber los nutrientes, es decir, los nutrientes van a pasar de ese intestino, ¿sí?, a la célula, llegando a través del sistema circulatorio, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo es que ocurre esto, ¿sí? Básicamente, ahí les voy a mostrar una estructura de un corte de un intestino delgado, ¿sí?, en donde ustedes van a poder ver cómo se produce la absorción de nutrientes, porque esos nutrientes pasan a la sangre y de la sangre, ¿sí?, a través de la sangre, son distribuidos a todo el organismo, ¿sí? Por eso, como vos dijiste, al hueso, a todas las estructuras del cuerpo. A ver. Bueno, una vez que ese intestino delgado, ¿sí?, absorbió los nutrientes, yo acá, a ver si encuentro una linda imagen, yo acá me salteé un poco quizás lo que pasa en el estómago, que es importante, ahora vamos a retomar con eso, ¿sí? Y después seguimos con lo que pasa dentro del intestino. ¿Qué pasa? Cuando el alimento llega al estómago, ¿sí?, directamente el estómago empieza a segregar sustancias varias. Estas sustancias que segrega son, por ejemplo, ácidos, ¿sí? ¿Escucharon hablar de la acidez estomacal? Sí. Sí, seguro. En la tele hay un montón de publicidades sobre la acidez, ¿no? Diferentes remedios. Bueno, esta acidez estomacal se produce porque las glándulas que recubren la pared interna del estómago empiezan a producir de manera excesiva ácido y seguramente, seguramente ustedes en algún momento tuvieron acidez y lo que tienen justamente es esa sensación de calor y ardor que sube, ¿sí?, y que lo sentimos en la faringe o garganta y que hace que tengamos como una pesadez estomacal, una distensión abdominal, es decir, estamos hinchados. Todo eso se produce generalmente cuando comemos un gran volumen de comida, ¿sí?, con el estómago muy lleno y la digestión se hace más lenta. Bueno, esto está relacionado con el proceso de digestión, ¿no? El estómago naturalmente produce ácidos. Estos ácidos son los que se van a encargar de degradar el alimento que llega al estómago, se van a encargar de degradarlo, y esta degradación va a provocar que algunos nutrientes vayan estando disueltos en esa mezcla semilíquida que se forma en el estómago, ¿sí?, y estén justamente en condiciones favorables de que luego el intestino los pueda absorber. Pero ¿qué pasa? La digestión en el estómago no es solamente química, es decir, no se da solamente por los ácidos que elimina el estómago, ¿no? Entre ellos está el ácido clorhídrico, que es el ácido justamente que, ¿vieron cuando un bebé vomita, que elimina un olor muy ácido? Bueno, esa acidez no solamente está dada por la leche que llegó al estómago, se cortó, ¿sí?, y luego sale, sino también por la propia acidez del estómago, esa acidez que se encarga primero de matar muchas bacterias o microorganismos que pudieran estar en la comida y de esa forma evitar enfermarnos, y después de empezar a digerir el alimento, ¿sí? Una vez que esto ocurre, no es la única manera de digerir, sino que el estómago tiene movimientos que son involuntarios, que no se pueden controlar, pero sí que muchas veces los escuchamos. ¿Escucharon el ruido de la panza o el ruido de los intestinos?
¿Escucharon alguna vez el ruido de sus panzas? ¿Eh? Sí, seguro. Bueno, esos ruidos se dan por los movimientos. Los movimientos que ocurren en el estómago son movimientos peristálticos, movimientos involuntarios que ocurren en el estómago, en el intestino, ¿sí? Y que son movimientos de amasado que se dan en esta bolsa, que es el estómago, ¿sí? Para justamente favorecer todo lo que es la digestión, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya a esta altura tenemos algo semilíquido, semisólido, ¿sí? Alimentos más degradados, estructuras, ¿sí? Más pequeñas y honestamente si uno vomita, ¿sí? El contenido que va a haber en el vómito, en la eliminación de ese contenido estomacal es algo semidigerido, puedo llegar a identificar algún alimento, va a tener este olor desagradable por la acidez, por el efecto de los ácidos, pero todavía no está del todo digerido. ¿Por qué? Porque falta la acción de dos glándulas que son fundamentales en la digestión, ¿sí? Una es la glándula hepática o el hígado, ¿sí? Que va a producir una estructura, un líquido, ¿sí? Que seguramente ustedes lo conocen. ¿Saben cómo se llama el líquido que produce el hígado? Que es de color verdoso. ¿Hay jugo gástrico? El jugo gástrico lo produce el estómago. El hígado va a producir un líquido que se llama bilis, ¿sí? La bilis es un líquido verdoso que se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar, que seguramente alguien en su familia se tuvo que operar de vesícula, le sacaron la vesícula, tenía piedras en la vesícula, ¿no? Seguramente vos, Lourdes, o en tu casa. Contanos. Mi vieja sí se operó De vesícula. de vesícula. ¿De los cálculos? ¿Eh? ¿De los cálculos? Ah, me mataste. Eso creo que era antes de que yo naciera, me parece. Ah, mira. Bueno, la vesícula en realidad es un órgano prescindible. ¿Qué significa? Que podemos vivir perfectamente sin él. ¿De qué se encarga la vesícula? La vesícula se va a encargar de almacenar la bilis que produce el hígado. ¿Y qué hace la bilis, este líquido verdoso? Es un emulsionador de grasas. ¿Qué va a hacer la bilis? Va a digerir las grasas. Por eso las personas que no tienen vesícula tienen que llevar una dieta baja en grasas o tener, digamos, la conciencia de que si comen una comida muy copiosa, muy pesada, con mucha grasa, van a tener más dificultades para digerirla que una persona que tenga vesícula, ¿sí? Porque justamente lo que hace la bilis es digerir las grasas, ¿sí? Pero las grasas y las proteínas se terminan de digerir también con la acción del páncreas, ¿sí? Por detrás del estómago hay una glándula que es la glándula pancreática o el páncreas, que tiene muchísimas funciones. Tiene funciones inmunológicas, es decir, que nos protege de enfermedades, tiene funciones hormonales. En el páncreas se van a producir hormonas que van a regular el nivel de azúcar en sangre, ¿sí? De hecho, cuando una persona tiene diabetes, generalmente lo que se enferma es el páncreas, ¿sí? Vamos a ver más adelante un poco más de esto, pero es importante que ahora pensemos que para la digestión el páncreas también juega un rol importante porque aporta lo que se conoce como jugo pancreático, y este jugo pancreático es básicamente también un digestor de grasas y proteínas, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí tenemos, como les decía antes, una digestión de algo semilíquido, semisólido, algunos alimentos parcialmente digeridos. Pero ¿qué pasa? Eso pasa al estómago, ¿sí? Pasa del estómago al intestino. Y acá vamos a compartir pantalla de nuevo. Pasa del estómago al intestino y ocurre algo importante, ¿sí? Fíjense, díganme cuando se ve.
¿Ahí ya se ve? Sí. Bien. Fíjense, acá en el primer tramo del intestino delgado, ¿sí?, se van a volcar tanto el jugo pancreático como la bilis, ¿sí? Se van a volcar acá en el primer trayecto del intestino delgado y van a llegar estos líquidos, tanto del páncreas como del hígado, que van a empezar a finalizar el proceso de digestión en el primer y segundo tramo del intestino delgado. Ya en el último tramo del intestino delgado, ahí se va a empezar a producir la absorción de nutrientes. Y fíjense que acá yo les puse esta imagen, ¿sí?, en donde tenemos una porción del intestino. Estas son las células ciliadas que yo les nombraba, ¿sí? Las células ciliadas que justamente son las que aumentan la capacidad de absorción. Y fíjense que estas células ciliadas tienen vasos sanguíneos. ¿Se ve bien esto acá con el dedito? ¿Lo ven, chicos? Bien. Sí, Estos vasos sanguíneos no son otras cosas que arterias y venas, ¿sí? Estas arterias y venas justamente lo que provocan es que se produzca de una manera más sencilla la absorción de nutrientes. Ustedes piensen que los nutrientes están acá en una sustancia semilíquida bañando al intestino y que el intestino, a través de estas prolongaciones, lo que hace es absorber esos nutrientes y llevarlos a la sangre, ¿sí? ¿Qué no se absorbe acá? Acá solamente se absorben los nutrientes, no se absorbe el agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Qué va a pasar en este, ¿sí?, intestino, que es el intestino grueso? Va a llegar, ¿sí?, va a llegar lo que se conoce como una sustancia semilíquida ya ausente de nutrientes porque fueron absorbidos. Si yo tuviese acá en esta presentación el intestino delgado, lo tendría por acá, ¿sí? Y acá hay una válvula en la parte posterior donde se conecta el intestino delgado y llega entonces a este sector una sustancia acuosa, muy acuosa, donde ya no hay nutrientes, donde solo hay agua y desechos, ¿sí? ¿Qué hace el intestino grueso? Hace el proceso que, como dice acá su nombre, es la egestión, ¿sí? El intestino grueso se va a encargar de eliminar aquellos desechos. Fíjense que va a realizar la absorción del agua y la compactación de los residuos de la digestión. ¿Para qué? Para construir las heces fecales, ¿sí? Los residuos no digeridos van a avanzar mediante estos movimientos peristálticos que yo les conté antes y se van a expulsar a través del ano, que es justamente el final del recorrido del intestino, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes tienen la ingestión, que es la incorporación de alimentos en la boca, la digestión, que se va a dar parcialmente en el estómago y parcialmente en el duodeno o en el primer tramo del intestino delgado, porque ahí se vuelcan los líquidos del páncreas. Fíjense, acá está el páncreas detrás del estómago y del hígado. En el segundo tercio y tercer tercio del intestino delgado se va a producir la absorción y en el intestino grueso se va a producir la absorción de agua y formación de materia fecal o egestión, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos, hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá tenemos esta imagen que yo lo digo, es todo. Si uno puede comprender esta imagen, va a poder comprender todo lo que viene, que es sistema excretor, sistema respiratorio, sistema circulatorio, ¿sí? Fíjense. Tenemos el sistema digestivo, ingresan los alimentos, se digieren los alimentos y sale la materia fecal, los desechos. Pero ¿qué pasa? Esos nutrientes, ¿sí?, junto con el oxígeno, ingresan al sistema circulatorio y son transportados. ¿Hacia dónde?
como dijo el compañero, hacia la célula, hacia el hueso, hacia el cerebro, hacia todas las células del organismo, ¿sí? Después vamos a ver qué ocurre bien en la célula, pero lo importante es saber que el sistema circulatorio transporta los nutrientes a las células y de las células a todo el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Luego vamos a ver que este sistema circulatorio no solamente transporta nutrientes, sino también transporta oxígeno, ¿sí? Este oxígeno viene del sistema respiratorio, que es el que nosotros utilizamos para incorporar el oxígeno del ambiente, ¿sí? Se produce el intercambio de gases. Y también sabemos que hay un sistema urinario, un sistema excretor, que está vinculado con el sistema digestivo. Yo acá le agregaría una flecha que vaya de sistema digestivo a sistema urinario, ¿sí? Porque justamente y otra flecha le agregaría del sistema circulatorio al sistema urinario. ¿Por qué? Porque el sistema urinario va a filtrar la sangre, ¿sí? La sangre va a pasar por los riñones, se va a filtrar y se va a formar la orina, con lo cual fíjense cómo los sistemas del cuerpo están íntimamente vinculados, ¿sí? Bien, bueno, yo creo que de acá no tenemos, a ver si hay algo más de lo que les quería comentar. No, básicamente hablábamos acá de las enfermedades, pero bueno, acá tenemos un sistema digestivo que después yo les pido esta actividad en donde ustedes van a tener que completar los diferentes órganos. Este sistema digestivo, si bien es un dibujo y no es lo correcto, pero sirve justamente para comprender. Miren cómo se ve bien, ¿sí? El páncreas, cómo se ve bien el hígado. Acá se ve una cosita verde, esa es la vesícula. Fíjense que tanto hígado como páncreas se conectan acá al primer tramo del intestino delgado, que es el duodeno, que es donde llegan estos contenidos. Acá se produce la absorción. Fíjense acá cómo el intestino delgado se conecta al intestino grueso, donde se absorbe el agua y se produce la digestión y la eliminación a través de la materia fecal, ¿sí? Y acá, dato importante, se ven muy bien las glándulas salivales, ¿sí? ¿Sí? Esta es la parótida, ¿sí? O glándula del cachete, y estas son las glándulas sublinguales que están debajo de la lengua. Si alguna vez ustedes se sintieron mal y tuvieron ganas de vomitar, muchas veces hay una secreción excesiva de las glándulas salivales y las primeras glándulas que se activan son las debajo de la lengua y enseguida es como que del piso de la boca le sale un montón de saliva. Bueno, esas son las glándulas sublinguales. Bien, a ver si había algo más que les quería mostrar acá. No, y con esto ya terminamos, ¿sí? La idea es que ustedes sepan el recorrido de los órganos, sepan qué ocurre en cada uno de los órganos, ¿sí? Cómo se llaman cada uno de los órganos, que puedan identificar boca, dientes. Hay cosas que son básicas, que ustedes ya no necesitan identificarlos, pero por ahí sí les cuesta saber intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, ¿sí? Así que bueno, en principio yo les pido que empecemos con este trabajo número 5, ¿sí? A ver, les voy a presentar un ratito las consignas, así las explicamos y listo. Fíjense, ustedes tienen acá el trabajo número 5. El trabajo número 5 hace un recorrido de todo esto que estuvimos hablando, cuál es la función del sistema digestivo, cuáles son los órganos, estas etapas de la digestión que vimos recién: ingestión, digestión mecánica y química, absorción, transporte y egestión, ¿sí? Acá yo les pido que expliquen cada una de estas etapas, que expliquen diferencia entre digestión mecánica y química, que es lo que hablábamos de la boca, ¿sí? La mecánica se da por la masticación y la química por las enzimas o sustancias químicas que están en la saliva, ¿sí? Qué son los movimientos peristálticos, y después le pido que dibujen, y acá anímense a dibujar lo mejor que puedan, el sistema digestivo y nombren sus órganos. Acá no tienen que buscar una imagen en Wikipedia porque la imagen se las di yo, pero lo que me interesaría acá para el que no lo hizo es que lo haga con lo que sepa, ¿sí? Si no, puede utilizar la imagen que yo les di, ¿sí? Después habla de la boca, les doy unas preguntas
para que expliques cuáles son los diferentes dientes y la función que tienen los dientes, cómo está compuesta la saliva, qué es el bolo alimenticio, ¿sí? ¿Cómo se llama el bolo alimenticio en el estómago? Yo no les hablé de quimo y de kilo, ¿sí? Pero son las diferentes formas que recibe el alimento una vez que va pasando etapas digestivas, ¿sí? Quimo y kilo, con Q. Todo esto, la 9 dice, en el estómago se lleva a cabo una digestión química, describir las sustancias y enzimas que produce cada alimento. Bueno, esto es lo que yo les hablaba del ácido clorhídrico, ¿sí? Del jugo gástrico, todo eso iría en la 9. La 10, la digestión mecánica, los movimientos peristálticos, y la pregunta 11, que es para pensar, dice, que también lo hablamos, ¿por qué si como un rico asado con achuras y papas fritas la digestión es más lenta que si comemos un plato de fideos con aceite? ¿Sí? Ahí eso también lo hablamos, lo contamos y tienen que dar un poco su opinión, ¿no? Bueno, y les dejé en este mismo apunte todo lo teórico para que ustedes puedan resolver, ¿sí? La siguiente clase, acá está todo lo teórico para que ustedes puedan resolver. La siguiente clase que vamos a tener va a hablar justamente de, voy al Classroom, de todo el proceso de digestión, ¿sí? Pero no vamos a hablar directamente de la digestión como lo hicimos hasta ahora. ¿Qué vamos a sumar en la parte 2 del sistema digestivo? Vamos a hacer una especie de pruebita. No es una prueba tradicional porque la educación que estamos teniendo no es tradicional. Así que quédense tranquilos. Es una actividad evaluativa. ¿Qué van a tener ustedes que hacer? Y se los adelanto para que ustedes se pongan las pilas y sean conscientes de lo que es importante estudiar, ¿sí? Van a tener que copiar. Van a tener una imagen del sistema digestivo y van a tener que poner los órganos, ¿sí? Flechita, poner los órganos, elegir alguno, poner la función de alguno de esos órganos y explicar el funcionamiento, por ejemplo, de las glándulas anexas, explicar qué pasa con la digestión, más que nada desde el punto de vista químico. Eso sería la clase 6, que es como la segunda parte, ¿sí? Eso se los voy a estar subiendo, ya les digo cuándo, directamente el miércoles, sí, el miércoles que viene. El miércoles que viene se los voy a estar subiendo para que ya empiecen a trabajar con eso. Y el otro miércoles, o sea, en 15 días, vamos a hacer otra clase virtual, ¿sí? Así que bueno, díganme si tienen alguna duda, alguna consulta.